La llamada silenciosa. La noche era un manto espeso de silencio en la oficina de ayuda de emergencias, solo roto por el zumbido constante de los ordenadores y el débil murmullo del tráfico lejano. Elena, con una taza de café humeante en la mano, se preparaba para otra monótona guardia nocturna. Llevaba 3 años trabajando en el turno de madrugada, atendiendo llamadas que variaban entre crisis genuinas y bromas pesadas. La rutina era predecible, pero esa noche, algo era diferente. Una sensación de inquietud se cernía en el aire, una punzada fría que no podía sacudirse. Su compañero, Javier, roncaba suavemente en la sala de descanso, ajeno a la atmósfera opresiva que se estaba gestando. A las 2:17 de la mañana, su teléfono de línea directa parpadeó con una llamada entrante. El número era desconocido, sin identificador. Elena frunció el ceño. Las llamadas anónimas solían ser problemáticas. Descolgó, su voz profesional y tranquila. Línea de ayuda de emergencias, ¿en qué puedo ayudarle? Al otro lado, no hubo respuesta. Solo un silencio absoluto, tan profundo que era casi ensordecedor. Ni siquiera el estático habitual de una mala conexión. Era como si la línea estuviera muerta, pero el indicador seguía encendido. Hola, insistió Elena, esperando escuchar una voz, un suspiro, cualquier cosa. El silencio continuó, pesado y denso. Estuvo a punto de colgar, pensando que era una llamada fantasma o un error del sistema, cuando de repente, un sonido apenas perceptible flotó a través de la línea. Era una respiración, lenta y profunda, casi inaudible, pero innegablemente presente. Era fría, como el aliento de alguien que ha estado en un congelador, y se sentía como si estuviera justo al lado de su oído. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. No era la respiración normal de una persona. Tenía un matiz antinatural, casi mecánica, como si el que respiraba no necesitara aire. Intentó hablar de nuevo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. La respiración continuó por varios segundos más, luego cesó abruptamente. El indicador de la llamada parpadeó una última vez y la línea se cortó. Elena colgó el auricular, su mano temblaba ligeramente. La piel de gallina cubría sus brazos. Se levantó y fue a buscar más café, intentando racionalizar lo sucedido. Estrés, fatiga, una broma elaborada. Pero la sensación de frío y la singularidad de esa respiración la dejaron inquieta. Revisó los registros de llamadas, buscando el número, pero no había rastro del identificador de llamadas. Era como si la llamada no hubiera existido, salvo por la perturbadora memoria de ese aliento gélido. La llamada se repitió la noche siguiente, y la siguiente. Siempre a la misma hora, entre las 2 de la mañana y las 3 de la mañana. Siempre el mismo número desconocido. Siempre el silencio absoluto, seguido de esa respiración fría y distante. Elena comenzó a grabar las llamadas en su teléfono personal, esperando capturar alguna prueba, pero el sonido de la respiración era tan sutil que apenas se registraba, y el resto era solo silencio blanco. Javier, su compañero, notó su palidez y sus ojos cansados, pero Elena no se atrevía a confesarle lo que estaba sucediendo, temía que la tomaran por loca. Una noche, mientras la respiración se filtraba a través de la línea, Elena sintió una extraña conexión con ella. Parecía tener un patrón, un ritmo, casi como un latido lento y moribundo. El frío se volvió más intenso, y no solo en la línea, lo sentía en la propia oficina, como si la presencia al otro lado estuviera acercándose, manifestándose en su espacio. La bombilla sobre su escritorio parpadeó y el monitor de su ordenador se congeló por un momento. Intentó un enfoque diferente. «Sé que estás ahí», susurró Elena en el teléfono, sintiéndose ridícula y asustada a la vez. La respiración se detuvo por un instante, y luego regresó, un poco más fuerte, un poco más cerca. Y entonces, por primera vez, hubo otro sonido. Un chasquido suave, como el roce de algo seco y quebradizo. Era el sonido de un hueso.
El corazón de Elena dio un vuelco. Colgó de inmediato, su mano temblaba incontrolablemente. La línea seguía vibrando, pero ya no con la respiración, sino con un zumbido agudo y constante. Se puso de pie, su mirada recorriendo la oficina, sintiendo una presencia fría en el aire. La silla de Javier en la sala de descanso se movió ligeramente y un escalofrío de terror puro la recorrió. Ya no era solo una llamada, era una persecución. Los incidentes comenzaron a extenderse más allá de las llamadas. Elena empezó a escuchar los mismos sonidos en su propio apartamento. Al volver a casa después del trabajo, encontraba las puertas del armario ligeramente abiertas o un objeto movido de su lugar. Una noche, mientras dormía, se despertó con la sensación de que alguien estaba parado al pie de su cama y juró escuchar la misma respiración fría flotando en el aire de su habitación. La entidad sabía dónde vivía. Había cruzado la barrera, usando las llamadas como un puente, y ahora la estaba acosando en su propio santuario. Intentó cambiar sus horarios de trabajo, pero las llamadas continuaron a la misma hora, sin importar dónde estuviera o si su teléfono de trabajo estaba conectado. Incluso su teléfono personal comenzó a recibir llamadas silenciosas a las 2 de la mañana, aunque nunca lo había compartido en la oficina. El miedo la estaba consumiendo. Dormía con las luces encendidas, con la televisión a todo volumen para ahogar el silencio, pero la respiración se filtraba por encima de todo, un recordatorio constante de la presencia invisible que la acechaba. La piel se le erizaba constantemente y sentía una opresión en el pecho, como si una mano invisible la estuviera apretando. La fatiga se acumulaba, sus ojos se hundían y la paranoia se apoderaba de su mente. Decidió investigar por su cuenta. Empezó a buscar casos similares en foros de lo paranormal, leyendo sobre entidades de la línea o toques espectrales. Encontró algunas historias escalofriantes, pero ninguna ofrecía una solución, solo la advertencia de que este tipo de acoso terminaba mal para las víctimas. Descubrió que estas entidades a menudo se alimentaban del miedo y la obsesión de sus víctimas. Con cada llamada, la respiración se volvía más fuerte, más clara, y los chasquidos de huesos se hacían más frecuentes, como si la criatura estuviera masticando algo al otro lado de la línea. Elena se dio cuenta de que la entidad no quería solo asustarla, quería que ella escuchara, que ella reconociera su presencia, que la dejara entrar por completo. Estaba siendo elegida, marcada. Una noche, mientras respondía a la llamada, el sonido de la respiración fue tan fuerte que le pareció que la criatura estaba en la misma habitación con ella. Sintió el frío aliento en su cuello, a pesar de tener el auricular pegado a la oreja. Y entonces, una voz, rasposa y gutural, articuló una sola palabra, apenas un susurro: tú. Elena dejó caer el teléfono, con el corazón latiéndole a mil. La voz no era de este mundo, era antigua y llena de un mal indescriptible. Era la primera vez que escuchaba algo más allá de la respiración y los chasquidos. Tú. La palabra resonaba en su mente, una sentencia, una condena. Sentía que la oscuridad se materializaba a su alrededor, una presencia tangible. Javier entró en la sala, despertado por el ruido del teléfono al caer. «Elena, ¿estás bien?», preguntó, viendo su rostro ceniciento y sus ojos desorbitados. Elena no pudo responder. Solo pudo señalar el teléfono en el suelo. Javier lo recogió, escuchó un momento, y luego miró a Elena confundido. «No hay nadie. La línea está muerta». Pero Elena sabía que no era así. La llamada había terminado para Javier, pero para ella, la conexión era permanente. La entidad ya no necesitaba el teléfono. Había entrado en su vida, se había anclado a ella. La respiración fría llenaba la oficina, solo ella podía sentirla. Las sombras en las esquinas parecían moverse, alargándose, acercándose. Intentó buscar ayuda profesional, pero sus explicaciones sonaban a delirio. Un psicólogo la escuchó con paciencia y le recetó medicación para la ansiedad y las alucinaciones. Pero Elena sabía que no era su mente, era algo real,
algo que la seguía, que quería consumir su vida, su alma. Se sentía completamente sola, atrapada. Decidió luchar. Si la entidad se alimentaba de su miedo, no le daría más. Empezó a ignorar las llamadas, a desconectar su teléfono por las noches. Era difícil, y la respiración a veces parecía manifestarse sin la necesidad de la llamada, flotando a su alrededor. Pero ella se negaba a reconocerla, a darle poder. Con el tiempo, la presencia pareció disminuir. Las llamadas silenciosas se hicieron menos frecuentes, la respiración más tenue. El frío persistía, pero ya no era abrumador. Elena no sabía si había ahuyentado a la entidad, o si simplemente se había cansado de ella, o si se había dado cuenta de que ya no obtenía lo que quería. Un día, después de varios meses de relativa calma, Elena recibió una llamada inusual en su línea de emergencias. Era un compañero de otro turno, con la voz temblorosa. Elena, acabo de recibir la llamada más extraña. Un número desconocido, silencio absoluto, y luego, una respiración helada. Y juro que escuché un chasquido. Elena sintió un escalofrío de terror, pero esta vez, no era para ella. La entidad no se había ido, solo había cambiado de presa. Había encontrado un nuevo camino, un nuevo puente hacia otro ser humano. Y Elena se dio cuenta de que no había logrado ahuyentar a la criatura, solo la había transferido. Se había liberado, pero a costa de la paz de otro. La llamada silenciosa no era una maldición personal, era una plaga que se propagaba, eligiendo a sus víctimas una por una, a través de la oscuridad de la línea telefónica. El diario del muñeco. El día que María encontró el muñeco, el sol de la tarde filtraba motas de polvo por las ventanas del ático de su abuela, creando una atmósfera etérea y ligeramente melancólica. El ático era un laberinto de recuerdos y objetos olvidados, un tesoro polvoriento de una vida pasada. María, de 10 años, adoraba explorar sus rincones, imaginando historias para cada cachivache. Entre un baúl cubierto de telarañas y una pila de viejas mantas, vio una pequeña caja de madera oscura. Dentro, acunado sobre un paño de seda descolorido, yacía un muñeco de porcelana. Era un muñeco singular. Su rostro, meticulosamente pintado con mejillas rosadas y labios delicados, estaba enmarcado por rizos rubios perfectos. Sus ojos de cristal azul parecían seguirla, con una expresión extrañamente seria para un juguete. Vestía un traje de lino blanco inmaculado, con pequeños botones de nácar y encajes antiguos. Parecía demasiado perfecto, demasiado intacto para haber estado guardado tanto tiempo. Debajo del muñeco, envuelto en una cinta de seda, había un pequeño diario de cuero, con páginas amarillentas y un pequeño broche de plata. María sintió una extraña fascinación por el muñeco. No era como los juguetes modernos, tenía una presencia, una historia. Desenganchó el broche del diario y lo abrió con cuidado. La letra, una caligrafía antigua y elegante, la sorprendió. No era la letra de su abuela. Las primeras páginas hablaban de la casa de las muñecas y de cómo el muñeco había sido un regalo especial. Luego, la escritura cambiaba, volviéndose más infantil y desordenada, como si la mano que escribía fuera mucho más joven. Y lo más perturbante, el diario parecía estar escrito por el muñeco mismo. «Soy Bartolomé», decía una entrada con letra temblorosa. «Hoy la pequeña Elara me abrazó. Sus manos son cálidas. Me gusta cuando me canta». María frunció el ceño. ¿Elara? ¿Y un muñeco escribiendo? Debía ser un juego, un diario de una niña que jugaba a que su muñeco cobraba vida. Aún así, la idea la inquietaba. Pasó la tarde leyendo, absorta en las entradas, que narraban la vida cotidiana de una niña llamada Elara y su estrecha relación con Bartolomé. Los pasajes eran inocentes al principio, llenos de juegos y secretos infantiles. Pero a medida que avanzaba en el diario, el tono cambiaba. Las entradas se volvieron más oscuras, más inquietantes.
Había referencias a la señora Perrault, una institutriz estricta, y luego a una fiebre que se llevó a Elara. La caligrafía se volvió cada vez más errática, las líneas se torcían, y las palabras a veces se desdibujaban con lo que parecían ser manchas de humedad. Elara no se levanta, decía una entrada. Su piel está fría. Bartolomé la extraña. La señora Perrault no me deja tocarla. Luego, el diario se sumergió en un periodo de aislamiento. Bartolomé estaba solo, encerrado, observando desde una vitrina de cristal. Las entradas eran más esporádicas, pero cargadas de una profunda soledad y una creciente amargura. Hablaban de ver a los nuevos niños que llegaban a la casa, pero siempre se los llevaban. Y luego, una entrada que le heló la sangre a María: la señora Perrault dice que yo soy el problema. Ella sabe lo que hice. ¿Qué podía haber hecho un muñeco? María sintió un escalofrío. Miró a Bartolomé, que estaba sentado en su regazo. Sus ojos de cristal parecían más intensos, más vivos. Se esforzó por encontrar una explicación lógica. Quizás la niña tenía problemas mentales, o quizás era una historia de terror escrita por alguien. Pero la sensación de autenticidad del diario era perturbadora. Las entradas finales eran las más aterradoras. Escritas con una furia apenas contenida, hablaban de silenciar a la señora Perrault, de cómo nadie le quitaría a los niños otra vez. Había garabatos frenéticos, casi ilegibles, y el rastro de lo que parecían ser pequeñas huellas de dedos, como si el muñeco mismo se hubiera aferrado a las páginas. La última entrada, escrita con una tinta más oscura y casi goteando, simplemente decía: siempre los encuentro. Siempre. María dejó caer el diario, su corazón latiendo salvajemente. Miró al muñeco en su regazo, y por un instante, juró que una sonrisa cruel se formó en sus labios pintados. Se levantó de un salto, dejando caer al muñeco y el diario. El muñeco aterrizó boca abajo, pero cuando lo hizo, una grieta fina apareció en su mejilla de porcelana, y sus ojos parecían brillar con una luz maligna en la penumbra del ático. Decidió que no podía quedarse con el muñeco. Tenía que deshacerse de él, lejos de su casa, de su vida. Lo envolvió en una vieja tela y lo metió en una caja, con la intención de llevarlo al contenedor de basura más alejado. Pero esa noche, mientras dormía, los sueños de María se volvieron vívidos y aterradores. Eran sueños de una casa antigua, de una niña pequeña en una cama, de una figura sombría observando desde la esquina, y una risa fría y metálica que llenaba el aire. A la mañana siguiente, cuando María bajó a desayunar, encontró la caja con el muñeco en la mesa de la cocina. El paño estaba suelto y la cara del muñeco, con su grieta ahora más pronunciada, la miraba fijamente. Nadie en la casa sabía que ella había subido el muñeco a su habitación. Lo había escondido bajo su cama la noche anterior, asegurándose de que nadie lo viera. ¿Cómo había llegado allí? El miedo se convirtió en terror. El muñeco estaba vivo. Y sabía dónde vivía. Intentó esconderlo de nuevo, esta vez en el fondo de un armario con llave. Pero cada mañana, aparecía en un lugar diferente, en su mesita de noche, sentado en la silla de su escritorio, o incluso dentro de su mochila escolar. Siempre con una pequeña grieta nueva en su rostro de porcelana, como si estuviera envejeciendo o sufriendo. Los incidentes se intensificaron. Los objetos en su habitación se movían solos. Las luces parpadeaban. Por la noche, escuchaba suaves susurros y risas infantiles que parecían provenir de debajo de su cama. Los ojos de Bartolomé, que antes eran inexpresivos, ahora parecían seguirla, y en su superficie de cristal, María juraba ver fugazmente el reflejo de una pequeña figura oscura detrás de ella. Un día, encontró un dibujo en su cuaderno de la escuela, uno que ella no había hecho. Era un dibujo infantil, de una casa con figuras de palitos, y en el centro, un muñeco con una grieta en la cara. Debajo, con una letra infantil y temblorosa, estaba escrita una sola palabra: mío.
El muñeco no solo se movía, intentaba comunicarse con ella, reclamarla. La salud de María comenzó a resentirse. Estaba pálida, con ojeras, y se asustaba con el menor ruido. Hablaba del muñeco con su familia, pero ellos lo atribuían a su imaginación o a la ansiedad. Su abuela, que conocía la historia del ático, la miraba con una expresión de tristeza, pero no de sorpresa, como si supiera algo que no quería revelar. Desesperada, María recordó una leyenda del diario, un pasaje borroso sobre el corazón de las muñecas. Buscó el diario de nuevo, esta vez con una determinación febril. Encontró una sección donde el ara describía un pequeño broche de plata que siempre llevaba, que su madre le había regalado, un broche con un pequeño corazón grabado. La niña lo consideraba su amuleto de la suerte. María recordó el broche del diario. Buscó entre sus páginas una ilustración o una descripción más detallada. En una de las últimas páginas, encontró un dibujo primitivo del muñeco y en su pecho, una pequeña X. Debajo, la frase, «Mi corazón está con el ara». La niña se dio cuenta. Bartolomé no solo estaba obsesionado con el ara, el broche era su conexión, su corazón. Regresó al muñeco, que ahora la esperaba sentado en el centro de su cama, sus ojos de porcelana fijos en ella. La grieta en su rostro se había extendido por completo por una de sus mejillas, dándole una expresión grotesca. Con manos temblorosas, desabrochó el pequeño traje de lino del muñeco. Debajo, cosido en el forro, encontró un pequeño bolsillo oculto. Dentro del bolsillo, encontró un pequeño broche de plata, exactamente como el que el ara había descrito, con un diminuto corazón grabado. Estaba frío al tacto, pero irradiaba una extraña energía. Era el broche de el ara, el corazón de Bartolomé, el vínculo entre el muñeco y el alma de la niña que había amado. María lo sostuvo en su mano, sintiendo la carga de años de dolor y obsesión. El muñeco, en la cama, parecía vibrar. Sus ojos de cristal se volvieron opacos, y la grieta en su mejilla pareció extenderse y oscurecerse. El aire en la habitación se enfrió drásticamente, y el olor a polvo y decadencia se intensificó. Con una determinación repentina, María bajó al jardín con el broche y lo enterró bajo el rosal más viejo y frondoso, un lugar que había sido el favorito de el ara para jugar en el jardín de su abuela. Mientras lo hacía, sintió un soplo frío en la nuca, y una voz, apenas un susurro, pareció decir, «Gracias». Regresó a su habitación. El muñeco seguía en la cama, pero sus ojos estaban completamente opacos, sin brillo. La grieta en su rostro era aún más pronunciada, y la expresión de su cara era ahora de una tristeza inmensa, no de maldad. Ya no parecía observarla. Era solo un juguete inerte, una pieza de porcelana rota y vacía. Desde ese día, el muñeco nunca más se movió. El diario se cerró en sus misterios. María lo guardó de nuevo en el ático, pero esta vez, el aire ya no se sentía pesado, y las sombras no parecían susurrar. Había liberado a Bartolomé de su dolor, le había devuelto el corazón a su dueña, permitiendo que ambas almas, la de la niña y la del muñeco, encontraran la paz. Y aunque la casa de su abuela seguía siendo un lugar lleno de historias, el diario del muñeco se convirtió en un cuento de advertencia, un recordatorio de que algunos objetos guardan más que polvo, y que algunos lazos, incluso entre una niña y un muñeco, pueden ser más fuertes que la vida y la muerte, hasta que el corazón encuentra su verdadero descanso. La silueta en la ventana. La familia de los García, compuesta por Ana y David, y sus dos hijos, Sofía y Marcos, se había mudado recientemente a una casa en las afueras de Soria. La propiedad era grande, con un amplio jardín y vistas al campo, ideal para el ambiente tranquilo que buscaban. Sin embargo, su ubicación aislada, rodeada por densos bosques y sin vecinos a la vista, le confería un aire de soledad que, al principio, les resultó reconfortante. Las noches eran de un silencio profundo, solo roto por el ulular de un búho o el susurro del viento. La primera vez que Ana vio la silueta fue una noche de luna llena. Se había levantado para beber agua y,
al pasar por la ventana del salón, que daba al vasto y oscuro jardín trasero, vio una figura alta y delgada, completamente inmóvil, observando fijamente la casa desde la distancia. La figura estaba oscurecida por la penumbra y la distancia, pero su contorno era inconfundiblemente humano. Ana se frotó los ojos, pensando que era un truco de la luz o el cansancio. Cuando miró de nuevo, la silueta había desaparecido. A la mañana siguiente, Ana lo comentó con David, quien se encogió de hombros. Seguro fue un animal o tu imaginación, cariño. Nadie vive por aquí. Sin embargo, la inquietud se había sembrado. Las noches siguientes, Ana se encontró mirando por la ventana a la misma hora, con una mezcla de miedo y una extraña expectación. No volvió a verla, y empezó a pensar que David tenía razón. Pero 2 semanas después, la silueta regresó. Esta vez, fue David quien la vio. Estaba trabajando hasta tarde en su estudio, en la planta baja, cuando una sombra lo distrajo en el rabillo del ojo. Al mirar por la ventana, la figura estaba allí, inmóvil, recortada contra la oscuridad del jardín. Era más alta de lo que Ana había descrito, y parecía tener una presencia imponente. David encendió la luz exterior, pero cuando lo hizo, la silueta se desvaneció instantáneamente, como si se hubiera disuelto en la negrura. El miedo comenzó a instalarse en la familia. Ya no era una imaginación colectiva. La silueta era real. Intentaron buscar huellas en el jardín, pero la tierra estaba demasiado dura y el pasto demasiado alto para encontrar algo. David instaló cámaras de seguridad con sensores de movimiento, esperando capturar una prueba tangible de la presencia que los acechaba. La tensión en la casa crecía con cada atardecer. Las cámaras, sin embargo, no capturaron nada. Los sensores nunca se activaron. Pero la silueta seguía apareciendo. A veces era Ana quien la veía, otras veces David. Siempre inmóvil, siempre observando desde el mismo punto en el jardín, pero nunca tan cerca como para ser identificada. Su persistencia era lo más aterrador. Era un juego de paciencia, una batalla psicológica. Una noche, Sofía, la hija mayor, se despertó con un sonido que venía del exterior. Al mirar por la ventana de su habitación, vio la silueta, pero esta vez, estaba más cerca de la casa, a unos pocos metros de la pared, sus ojos vacíos parecían fijos en su propia ventana. Sofía se congeló de terror, sus ojos clavados en la figura. Por un instante, juró que la silueta levantó un brazo y la saludó con un movimiento lento y macabro. El grito de Sofía resonó por toda la casa. Ana y David corrieron a su habitación, encontrándola temblando y llorando, señalando frenéticamente hacia la ventana. Miraron hacia afuera, pero la figura había desaparecido de nuevo. El terror de Sofía era tan visceral que ya no podía negar la magnitud de lo que estaba sucediendo. La entidad estaba acercándose, haciéndose más audaz. Decidieron no decirles nada a los niños sobre las cámaras o la búsqueda de pruebas, para no alarmarlos más. Pero el ambiente en la casa se volvió opresivo. Hablaban en susurros por las noches, bajaban las persianas antes del anochecer y evitaban mirar por las ventanas. La sensación de ser observado se volvió constante, incluso cuando la silueta no estaba presente. Una mañana, Ana encontró un pequeño montículo de tierra en el jardín, justo debajo de la ventana del salón, el punto exacto donde la silueta siempre aparecía. Era una montañita de tierra fresca y removida. Al rascar la superficie con el pie, encontró un objeto enterrado a poca profundidad, un viejo muñeco de trapo, descolorido y sin ojos, con los brazos cosidos en una posición extraña, como si estuviera saludando. El corazón de Ana dio un vuelco. Era el mismo muñeco que su hija Sofía había descrito en su terror, solo que el de Sofía había sido una silueta fantasmal. Ahora era real. La silueta no solo observaba, también dejaba mensajes, advertencias o tal vez regalos macabros. La presencia no era solo una figura, era un acosador, con una inteligencia perturbadora. Esa noche, la electricidad en la casa comenzó a fallar.
Las luces parpadeaban, los electrodomésticos se encendían y apagaban solos. Los ruidos en el ático y el sótano se hicieron más frecuentes, arrastrando, rasguños, y a veces, un sonido gutural que parecía venir de las paredes. La casa misma parecía estar cobrando vida, o lo que era peor, siendo animada por la silueta. David, armado con una linterna y su valentía a prueba, decidió salir al jardín e intentar enfrentarse a la entidad. Al abrir la puerta trasera, el frío lo golpeó como una pared. La silueta estaba allí, de pie en el mismo lugar, pero esta vez, no era una sombra indistinta. Era más definida, más alta, y sus ojos parecían brillar con una luz rojiza en la oscuridad. David levantó la linterna y apuntó el haz de luz directamente a la figura. Por un instante, la silueta se mantuvo firme, como desafiándolo. Luego, con una lentitud escalofriante, comenzó a moverse, no desapareciendo, sino deslizándose hacia él, su forma alargada y antinatural, como si no tuviera huesos, sino solo una masa oscura y retorcida. La entidad emitía un suave siseo. El miedo paralizó a David. No era un ser humano. Era algo más, algo que se arrastraba de la oscuridad. La figura se detuvo a pocos metros de él, y David pudo sentir el frío que emanaba de ella, un frío que calaba hasta los huesos. La silueta levantó su brazo, revelando una mano con dedos largos y delgados, terminados en lo que parecían garras. Mientras la silueta se acercaba, Ana, que había estado observando desde el umbral de la puerta, gritó con todas sus fuerzas. El sonido pareció romper la parálisis de David. Él dio un paso atrás, tropezando, y cayó al suelo. La silueta se cernió sobre él, su rostro oscuro e indistinto a pesar de la cercanía. En ese momento, Marcos, el hijo menor, que se había despertado con los gritos, se acercó a la ventana y vio la escena. El niño, aterrorizado, tomó un viejo bate de béisbol que guardaban en el cuarto de servicio y, con una valentía nacida del pánico, rompió el cristal de la ventana del salón. El sonido del cristal al romperse resonó como un disparo. El estruendo del cristal pareció romper el hechizo de la silueta. Se detuvo bruscamente, como si el sonido le hubiera causado dolor. Luego, con una velocidad sorprendente, se disolvió en la oscuridad del jardín, sin dejar rastro. La presencia gélida se desvaneció, y el aire en la casa volvió a sentirse más cálido. David, aún en el suelo, respiraba con dificultad, sus ojos fijos en el lugar donde la silueta había estado. Ana corrió hacia él, ayudándolo a levantarse. Marcos, con el bate en la mano, temblaba, pero sus ojos estaban llenos de una mezcla de alivio y horror. La familia se abrazó, las palabras innecesarias. Habían estado al borde de un abismo. Decidieron irse de la casa. No había seguridad en quedarse. Al día siguiente, empacaron sus pertenencias con una velocidad frenética, sin mirar atrás. Dejaron el muñeco de trapo donde lo habían encontrado, un recordatorio espeluznante de la presencia que los había acechado. La ventana rota permaneció como una cicatriz en la fachada de la casa. Nunca supieron qué era la silueta o por qué los había elegido. Pero la experiencia los persiguió. Cada vez que pasaban por una ventana por la noche, sus ojos se fijaban en la oscuridad exterior, esperando ver el contorno de esa figura alta y delgada. La memoria de los ojos brillantes y el saludo macabro de la silueta en la ventana se quedó grabada en sus mentes, un recordatorio de que algunos observadores nunca se van, solo esperan pacientemente en la oscuridad, listos para aparecer de nuevo. El sabor del olvido. El pequeño restaurante de tapas de Andrés, el secreto del chef, era conocido en el barrio de Triana por su ambiente acogedor y sus innovadoras creaciones culinarias. Andrés, un chef joven y apasionado, siempre estaba buscando nuevas formas de sorprender a sus comensales. Su obsesión era encontrar el ingrediente perfecto, algo que elevara sus platos de buenos a inolvidables. Una tarde de verano, mientras exploraba un olvidado mercadillo en un pueblo recóndito de Sevilla, encontró una especia en un viejo puesto regentado por una anciana de ojos penetrantes.
Era una bolsita de lino con un polvo rojizo, de un aroma dulce y terroso a la vez, a diferencia de cualquier cosa que hubiera olido antes. «Es pimentón de los dioses», le dijo la anciana con una sonrisa enigmática. «Pero úsalo con sabiduría. Tiene un sabor inolvidable». Andrés compró la bolsita por unas pocas monedas, sintiendo una punzada de emoción ante su hallazgo. Lo primero que notó fue que la especia no tenía nombre ni etiqueta. El polvo era de un color rojo oscuro, casi granate, y su aroma embriagador prometía una explosión de sabor. De vuelta en su cocina, decidió experimentar con ella en su plato estrella, unas croquetas de jamón ibérico. El resultado fue asombroso. Las croquetas, que ya eran un éxito, alcanzaron un nivel de sabor sin precedentes. Los comensales que las probaron esa noche quedaron extasiados. «Andrés, esto es una obra de arte», exclamó un cliente habitual, con los ojos vidriados. «Nunca he probado nada igual. Es como si me transportara a otro lugar». Otros clientes pidieron repetir el plato, y el boca a boca se extendió como la pólvora. En cuestión de días, el secreto del chef estaba abarrotado, y la demanda de las croquetas con la nueva especia se disparó. Pero junto al éxito, empezaron a aparecer extrañas anomalías. Los clientes que probaban las croquetas con la nueva especia regresaban al día siguiente, pidiendo el mismo plato con una urgencia casi febril. Sus ojos tenían un brillo extraño, una especie de neblina. Parecían más distraídos, a veces olvidando nombres o eventos recientes. Andrés lo atribuía a la emoción del sabor, una euforia pasajera, pero la recurrencia le empezó a inquietar. Una tarde, mientras servía las croquetas a una pareja, el hombre, un amigo suyo de toda la vida, lo miró con una expresión confusa. «¿Cómo te llamabas, chef?», preguntó, frunciendo el ceño. Andrés sintió un escalofrío. Era su amigo, con el que había compartido innumerables noches, y no recordaba su nombre. La especia no solo era adictiva, parecía estar borrando los recuerdos de quienes la consumían. Andrés se preocupó. Empezó a observar a sus clientes más de cerca. Notó que aquellos que consumían regularmente sus croquetas se volvían más olvidadizos, sus conversaciones eran incoherentes y sus personalidades parecían desdibujarse. Sus ojos perdían brillo, sus sonrisas se volvían forzadas. Parecía que la especia les quitaba algo más que la memoria, les robaba su esencia. Intentó analizar la especia, enviando una muestra a un laboratorio, pero los resultados fueron confusos. No era ninguna especia conocida, ni contenía compuestos químicos comunes. El informe concluyó que era una materia orgánica no identificada con propiedades aromáticas únicas. Andrés, sintiendo una creciente aprensión, intentó dejar de usarla, pero la demanda de los clientes era implacable, casi una adicción. Una noche, mientras intentaba dormir, Andrés sintió un vacío en su propia mente. Un recuerdo de su infancia, algo sobre una playa con su abuelo, se le escapó, como arena entre los dedos. Se dio cuenta de que él también había estado probando la especia, refinando las recetas, y el sabor del olvido ya estaba actuando sobre él. El pánico se apoderó de él. Estaba perdiendo su propia historia, su propia identidad. La especia se convirtió en su obsesión. Tenía que entenderla, desentrañar su misterio antes de que lo consumiera por completo. Leyó libros antiguos sobre alquimia y botánica esotérica, buscando cualquier referencia a polvos o especias que pudieran tener tales efectos. Encontró algunas leyendas sobre plantas de la memoria y hongos de la amnesia, pero ninguna encajaba con el pimentón de la anciana. Mientras tanto, sus clientes se deterioraban rápidamente. Llegaban al restaurante con miradas vacías, repitiendo las mismas frases, sin recordar haber estado allí el día anterior. Eran cáscaras de lo que alguna vez fueron, guiados únicamente por el deseo insaciable del sabor del olvido. Andrés se sentía como el doctor Frankenstein, creando monstruos involuntarios en su propia cocina. Una tarde, uno de sus camareros, un joven que también había probado las croquetas en varias ocasiones,
lo miró fijamente y le preguntó, ¿quién soy? Sus ojos estaban completamente vacíos, su rostro desprovisto de emoción. Era el punto de no retorno. La especia no solo borraba recuerdos, borraba la identidad, la esencia misma del ser. Andrés tomó una decisión. Tenía que destruir el pimentón de los dioses. Sabía que no sería fácil. El deseo de usarlo, de revivir el sabor adictivo, era una lucha constante en su propia mente. Se sentía atraído por la bolsita de lino, como si una fuerza invisible lo impulsara a espolvorearla sobre todo. Esa noche, cuando el restaurante cerró, Andrés se enfrentó a la bolsita. El polvo rojizo parecía brillar en la penumbra de la cocina. Podía sentir su llamada, la promesa de la euforia y la satisfacción culinaria. Pero también sentía el vacío en su mente, los recuerdos que se desvanecían, la amenaza de perderse a sí mismo por completo. Con un esfuerzo supremo, encendió la cocina. La llama de la encimera danzó, brillante y prometedora. Tomó la bolsita y, con el corazón latiéndole desbocado, la abrió. El aroma dulce y terroso lo invadió, una tentación irresistible. Por un momento, dudó, la adicción casi superando su voluntad. Pero entonces, la imagen de su amigo con la mirada perdida, la pregunta de su camarero y el vacío en su propia memoria, le dieron la fuerza necesaria. Con un grito gutural, vació todo el contenido de la bolsita sobre la llama. El polvo se encendió con una chispa brillante, liberando un humo denso y acre que llenó la cocina. El humo era nauseabundo, con un olor a azufre y algo indescriptiblemente antiguo y corrupto. Andrés tosió, sus ojos llorosos, pero observó cómo el pimentón se consumía, transformándose en cenizas. Mientras se quemaba, juró escuchar un susurro, una voz antigua y etérea, que le decía, «Me has negado el festín». Luego, el fuego se extinguió, dejando solo un rastro de ceniza oscura en la encimera. La habitación quedó impregnada de un olor a quemado y un frío inexplicable. Andrés se sentía débil, agotado, pero también liberado. El vacío en su mente seguía allí, pero la presión de la adicción y la compulsión habían desaparecido. La entidad que había habitado la especia se había ido, o al menos, se había quemado. Los días siguientes fueron difíciles. Sus clientes, liberados de la adicción, se encontraron con sus mentes confusas y sus recuerdos fragmentados. El restaurante se vació rápidamente. Andrés intentó ayudarlos, recordando historias, nombres, eventos, intentando reconstruir las vidas que la especia había destrozado. Fue un proceso lento y doloroso, y algunos nunca recuperaron del todo su identidad. Andrés nunca volvió a usar una especia sin saber su origen. Su restaurante volvió a ser pequeño, acogedor, pero sin las multitudes frenéticas. La experiencia lo había cambiado. Había probado el verdadero poder de lo desconocido, y la lección había sido amarga. El pimentón de los dioses le había enseñado el verdadero significado de la pérdida, la fragilidad de la mente humana. Y aunque los recuerdos de esa época se le escapaban a veces, dejando vacíos inexplicables en su mente, el sabor amargo de su lección permaneció. Sabía que había bailado al borde de un abismo, y había escapado. El sabor del olvido, aunque ahora solo cenizas, le había dejado una cicatriz permanente, un recordatorio de que no todas las innovaciones son un regalo, y que algunos secretos es mejor que permanezcan enterrados. El secreto del antiguo pozo. Cuando Ana y Rubén compraron la vieja propiedad rural en el corazón de un valle remoto en la provincia de Cáceres, buscaban escapar del bullicio de la ciudad y encontrar la tranquilidad que tanto anhelaban. La casa, un cortijo centenario, estaba en ruinas, pero prometía un proyecto de vida emocionante. El vasto terreno circundante, cubierto de olivos y almendros, se extendía hasta donde la vista alcanzaba, con solo el murmullo de un arroyo cercano rompiendo el silencio. Sin embargo, en un rincón apartado del olivar, un círculo de piedras cubiertas de musgo marcaba la ubicación de un antiguo pozo, sellado con una losa de piedra maciza y herrumbrosos grilletes de hierro.
Los vecinos más ancianos del pueblo les habían advertido sobre el pozo. Hablaban de aguas profundas y oscuras y de una presencia que residía en su interior, sellada por las generaciones pasadas. Decían que el pozo era un lugar de desgracia, donde se habían arrojado secretos y se habían ahogado las penas. Ana y Rubén, urbanitas escépticos, lo consideraron simples supersticiones locales, parte del encanto del lugar. Su prioridad era la casa, y el pozo, un elemento más del paisaje rústico, no les inspiraba ningún temor. Durante las primeras semanas de reforma, el pozo pasó desapercibido, una curiosidad más entre los muchos detalles antiguos de la propiedad. Pero un caluroso día de agosto, mientras despejaban la maleza cerca de los olivos, Rubén tropezó con la losa del pozo. Al intentarlo mover, descubrió que uno de los grilletes estaba roto, corroído por el tiempo. La losa parecía estar ligeramente desplazada, como si algo hubiera intentado moverla desde abajo o quizás desde arriba. La curiosidad venció a la prudencia. Rubén, con la ayuda de Ana, decidieron intentar mover la losa. Con gran esfuerzo, lograron deslizarla unos centímetros, abriendo una rendija lo suficientemente grande como para asomarse. Un hedor nauseabundo, a humedad y putrefacción, subió desde las profundidades, y una ráfaga de aire helado les erizó los vellos de los brazos, a pesar del calor sofocante del día. Dentro, solo veían una oscuridad impenetrable que parecía absorber la luz. Un escalofrío recorrió a Ana. La losa se resistía a moverse más, como si una fuerza invisible la sujetara. Decidieron dejarlo por ese día, pero la imagen de la oscuridad y el olor nauseabundo se quedaron grabados en sus mentes. Esa noche, mientras cenaban, escucharon un suave chapoteo que parecía provenir del exterior, a pesar de que el arroyo estaba lejos. Era un sonido húmedo, rítmico, como algo que se movía bajo el agua. Los ruidos continuaron durante las noches siguientes. Chapoteos, murmullos guturales que parecían venir del suelo, y un goteo constante, como si el agua se filtrara por las paredes del pozo. Los perros de los vecinos, que solían ser tranquilos, empezaron a aullar sin control por las noches, siempre mirando en dirección al pozo. Ana y Rubén comenzaron a sentirse nerviosos, la tranquilidad de la vida rural se estaba convirtiendo en una fuente de inquietud. Una mañana, Ana encontró un rastro húmedo y brillante en el suelo de la cocina, como si algo viscoso hubiera sido arrastrado desde la puerta trasera hasta el fregadero. El rastro olía a moho y a ese mismo hedor que provenía del pozo. El pánico se apoderó de ella. La entidad no estaba confinada en el pozo, estaba entrando en su casa, explorando, buscando algo. Intentaron sellar la losa de nuevo con cemento, pero la grieta parecía ensancharse cada día, y el olor y los sonidos del pozo se volvieron más intensos. Era como si la fuerza que intentaba salir se estuviera haciendo más fuerte con cada día que pasaba. La casa entera parecía impregnarse de la humedad y la oscuridad del pozo, una presencia invisible pero palpable que los envolvía. David, un amigo y vecino del pueblo, un hombre de campo robusto y escéptico, intentó ayudarles. Se burló de sus temores. Son viejas historias, no hay nada ahí abajo. Pero cuando se acercó al pozo, una ráfaga de aire gélido lo golpeó con tanta fuerza que casi lo derriba. Luego, un sonido grave y prolongado, como un gemido de las profundidades, lo hizo palidecer. Su escepticismo se rompió. Rubén decidió bajar una cámara con una linterna atada a una cuerda. La cámara grabó un descenso lento por el interior del pozo. Las paredes estaban cubiertas de un musgo negro y húmedo, y el agua en el fondo era de un color oscuro y turbio, inmóvil. Pero en un momento, justo antes de que la cuerda se detuviera, la cámara capturó algo. Una figura borrosa, blanca y alargada, que se movía lentamente bajo la superficie del agua, y un par de ojos brillantes que parecían mirarlos fijamente desde la oscuridad acuática. El video los dejó helados. No era una serpiente, ni un animal conocido. Era una criatura, una entidad que habitaba las profundidades del pozo.
Los viejos relatos del pueblo, las advertencias de los ancianos, cobraron un nuevo y aterrador significado. Habían liberado algo antiguo, algo que había estado dormido durante siglos y ahora estaba despierto y buscando venganza, o quizás, una salida. Esa noche, los sonidos del pozo se volvieron una cacofonía. Chapoteos violentos, golpes contra las paredes y un llanto gutural que resonaba por todo el valle. La tierra alrededor del pozo comenzó a vibrar y pequeñas grietas aparecieron en las paredes del cortijo. La entidad no solo quería salir, quería destruir. Era como si su furia ancestral estuviera desatada. El olor nauseabundo se hizo insoportable, invadiendo cada rincón de la casa. El agua de los grifos comenzó a salir turbia, con el mismo hedor a podredumbre que el pozo. Era una invasión silenciosa, una colonización del espacio por una presencia maligna y acuática. La casa ya no era su hogar, era el epicentro de un horror que estaba resurgiendo. Ana y Rubén intentaron huir, pero la puerta de la casa se atascó. Las ventanas estaban selladas. Era como si la entidad los estuviera acorralando, impidiéndoles escapar. El pozo, ahora abierto, no era solo un agujero, era una boca abierta de un ser monstruoso que se estaba despertando y extendiendo sus tentáculos. El agua en el fregadero de la cocina comenzó a burbujear y se desbordó, inundando el suelo con un líquido oscuro y maloliente. Del agua emergieron pequeñas formas, como sanguijuelas gordas y negras que se arrastraban hacia ellos, moviéndose con una rapidez inquietante. El horror era tangible, reptando hacia ellos, arrastrándose desde las profundidades del pozo. La losa del pozo se levantó completamente con un estruendo ensordecedor. Una figura blanquecina, viscosa y de forma vagamente humanoide, emergió lentamente del agujero, goteando agua oscura y emitiendo un sonido sibilante. Era alta y delgada, con extremidades desproporcionadamente largas y los mismos ojos brillantes que habían visto en el video, fijos en ellos. La criatura se arrastró hacia la casa, sus movimientos lentos pero decididos. El olor a putrefacción era abrumador. Ana y Rubén gritaron, intentando desesperadamente romper la puerta. La entidad entró en la casa, dejando un rastro húmedo y fétido, sus ojos fijos en sus víctimas. No tenía rostro, solo la cuenca de sus ojos de luz. Sabían que era el final. El pozo era una tumba, y la criatura que había salido de él era la muerte misma, buscando arrastrarlos a las profundidades de donde venía. Era una venganza ancestral, un castigo por haberla despertado de su letargo milenario. El secreto del pozo no era solo un misterio, era un tormento. Justo cuando la criatura extendía una de sus largas extremidades hacia ellos, el reloj del salón dio las 12 campanadas, con un sonido grave y vibrante que resonó por toda la casa. La criatura se detuvo bruscamente, sus movimientos se volvieron espasmódicos, como si el sonido la estuviera hiriendo. Emitió un alarido gutural, un sonido de agonía que heló la sangre. Con un último gemido, la criatura se disolvió en una masa de agua oscura que se filtró por el suelo y desapareció. El hedor y el frío se desvanecieron. La casa recuperó su silencio, salvo por el sonido del agua goteando de los grifos. La puerta, antes atascada, ahora se abrió fácilmente. El pozo, en el exterior, había vuelto a su silencio, y la losa estaba de nuevo sobre él, aunque ligeramente desplazada. Ana y Rubén abandonaron la propiedad esa misma noche, sin mirar atrás. Nunca volvieron. Vendieron la casa por una miseria, sin dar explicaciones, sabiendo que habían liberado algo que no debería haber sido tocado. La historia del pozo se convirtió en su pesadilla personal, una advertencia de que algunos secretos es mejor que permanezcan sellados, y que algunas aguas, por muy profundas que sean, guardan horrores que es mejor no despertar. El pozo, en el olivar, se convirtió en una leyenda aún más oscura para el pueblo. Nadie se atrevía a acercarse a él. Y en las noches de luna llena, algunos juraban escuchar un chapoteo distante y un goteo, como si la criatura, aún sellada, intentara de nuevo emerger de las profundidades del secreto del antiguo pozo,
esperando la próxima oportunidad para arrastrar a los incautos a su oscuro y acuático destino.